Dicen que las consecuencias de la norma aprobada por este Congreso esta madrugada entre gallos y medianoche le van a provocar un perjuicio al Estado de más de 10.000 millones de soles y probablemente nos quedemos cortos. Pero cuando hablamos de la ONP, cosa que me parece sumamente injusto por los aportantes, pero la situación es diferente. Por eso creo que en esta oportunidad el Congreso incluso ha optado por una actitud hasta más populista que la anterior. En menos de 3 meses, que es lo que se ha demorado para peajes, lo va a declarar inconstitucional. Y usted, señora que me escucha, no va a recibir nada. Y va a estar furiosa. ¿Y va a estar furiosa contra quién? ¿Contra el Ejecutivo o contra estos congresistas payasos que le han engañado? Como le engañaron con el tema de los peajes. ¿Contra quién va a estar furioso? Entonces, hay algunos que están diciendo en los medios de comunicación que el dinero va a salir del bolsillo de la ONP. Totalmente falso. Ese fondo de 21.000 millones de soles que tiene la ONP no va a tocarse para hacer los pagos respectivos. Y consecuentemente, eso que hay que aclarar, lo que están diciendo, no, los afiliados, los pensionistas de la ONP se van a quedar sin pensión, están en peligro, ya no les van a dar su pensión. Absolutamente falso. Eso. ¿Cuánto de plata han dado para la reactivación económica de los privados? 15.000, 12.000 millones de soles. Han dado 60.000 millones de soles. Dice que es inconstitucional, es populista. ¿Qué populista? Con ese estribillo, con esa palabrita, no saben cómo fundamentar. Hay que leer, ¿no es cierto?, los informes y todo lo demás, ver las cifras. Han dicho, es inconstitucional, ahí también han puesto, ¿no? Es inconstitucional. Que no se juegue con la expectativa de la gente. ¿Qué tal irresponsabilidad? Disculpen, porque acá hay que decir las cosas, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? El Congreso de la República aprobó este lunes la devolución de hasta 4.300 soles a los aportantes de la ONP. La devolución a los aportantes implicaría un costo de 13.280 millones de soles al Estado. El congresista Johnny Lezcano se pronunció sobre esta ley y respaldó al Congreso, pues Lezcano detalló que la ley no es inconstitucional y tampoco dispone del dinero del Fondo Provisional de la ONP, que sirve para pagar las pensiones. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un aportante, formas parte del sistema público de pensiones, el dinero de tus aportes no es que se va a un fondo con nombre y apellido, como pasa en el FP. Esta es la plata de Chatín, esta es la plata de Janet, esta es la plata de Javier, esta es la plata de Johan, esta es la plata de Angie. No, es un dinero que sirve, ni siquiera para ir a un fondo, que sirve para ir a pagar a los jubilados. Entonces, si ahora se permite, como lo aprobó hoy el Congreso de la República, el retiro de hasta una UIT, que equivale a 4.300 soles, yo digo, ¿qué va a pasar con el jubilado que está esperando su mensualidad y que no va a llegar porque no va a haber fondo? ¿Me explico? Porque de él no depende el nombre o el apellido de la persona que fue a cobrar. Toda la plata se va a una especie de pozo y de ahí sale. Como eso ya no va a pasar, el erario nacional, el presupuesto nacional es el que se va a hacer afectado, va a haber afectado, es decir, el dinero de los tributos, de los impuestos que pagamos todos a través de nuestro trabajo. ¿Podremos hacernos cargo de esta situación o nos va a pasar factura de aquí a un tiempo? No lo sé. El día de hoy no es un día para aplaudir ni celebrar. Por la madrugada, el Congreso de la República ha aprobado por más de 100 votos una ley que, de acuerdo incluso a algunos integrantes del Congreso, carece de cualquier sustento técnico. Tan es así que el día viernes había 4 propuestas para el mismo objetivo: devolver los aportes a la ONP. Dicen que las consecuencias de la norma aprobada por este Congreso esta madrugada entre gallos y medianoche le van a provocar un perjuicio al Estado de más de 10.000 millones de soles y probablemente nos quedemos cortos. Ayer, como les explicaba, el Congreso aprobó una norma abiertamente inconstitucional con una iniciativa de gasto que el Congreso no tiene, pero me quedé corta. Yo les dije que esto estaba entre los 12.000 y 13.000 millones de soles. Hoy la República informa que el estimado de gasto estaría más bien cerca de los 19.000 millones de soles. No necesitas mucho coco para leer. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Esto cuesta mucho dinero. Engaña a la gente, estafa, nos avergüenza internacionalmente. Constitucional, en menos de 3 meses, que es lo que se ha demorado para peajes, lo va a declarar inconstitucional. Y usted, señora que me escucha, no va a recibir nada. Y va a estar furiosa. ¿Y va a estar furiosa contra quién? ¿Contra el Ejecutivo o contra estos congresistas payasos que le han engañado? Como le engañaron con el tema de los peajes. ¿Contra quién va a estar furioso?
¿Cuánto cuesta mensualmente? ¿Cuánto saca el Estado de dinero para pagar a los pensionistas de la ONP? 4.738 millones de soles. 4.738 millones de soles. Cada mes se paga a los pensionistas. ¿Cuántos son estos pensionistas? ¿Qué cantidad de pensionistas tiene la ONP? 576.000. 576.000 pensionistas que cobran 4.738 millones de soles en conjunto. 4.738 millones en conjunto. ¿Sí? Y consecuentemente, esa es la situación de la ONP. ¿Y tiene un fondo? Sí, tiene un fondo. Hay un fondo de cerca de 21.000 millones de soles. Es decir, de todos los aportes que dan, entran a un fondo común. Y ese fondo común es el fondo de la ONP, el fondo previsional. De ahí sale también la plata para pagar a los pensionistas cada mes. Y un aporte que da el Estado. ¿Cuánto da el Estado? El 7%. Cerca de 331 millones. Cada mes. El Estado pone también plata para pagar a los pensionistas de la ONP. Esas son algunas cifras que les doy para que ustedes tengan conocimiento en qué situación está la ONP. No hay ningún sistema que esté quebrado, no está en situación de quiebra, que está en una situación difícil, no, absolutamente nada. Es un sistema pensionero que es más antiguo que el sistema privado de pensiones, que las AFPs, y sigue funcionando normalmente. Y tiene más pensionistas, aquí tenemos 576.000 pensionistas. Las AFPs tienen máximo 200.000, no pasan de los 200.000, y siguen pagando pensiones, porque hay un fondo que también se invierte. Electroperú, por ejemplo, da plata para pagar a los pensionistas de la ONP. Da plata. Las utilidades que sale Electroperú, el que nos da la luz en algunas regiones del Perú, da plata. Y entra a este fondo. Y bueno, también el Estado pone una cantidad del 7% para pagar estas pensiones. Es decir, no es cierto eso de que es un sistema quebrado, que está en aprietos, que no puede funcionar, ¿no es cierto? Y que es de una difícil situación, que con la ley que se ha aprobado el día de ayer va a ser un hecatombe, que todo va a ser un caos, una crisis. Absolutamente falso. Y yo les voy a explicar ahora sí, entrando a la ley, por qué no se va a dar ningún problema respecto a la devolución de los aportes de la ONP. Primero, la ley se ha aprobado el día de ayer estableciendo lo siguiente. En primer lugar, dice, devolución de aportes de la ONP a afiliados activos e inactivos. ¿Cuántos son esos afiliados activos e inactivos? Como hemos visto, 4.700.000 personas. 4.700.000 personas que se van a ver beneficiadas con la devolución de aportes de la ONP. Del decreto ley 19.990, no de otro régimen pensionario. Nos reclamaban, por ejemplo, una persona el otro día de la 20.530, querían que también se les dé una devolución, porque también ellos dicen, nosotros también hemos aportado. Y no nos han considerado, pero la ley solamente está referida al decreto ley 19.990. ¿Cuántos se van a ver beneficiados entonces esa devolución a pensionistas activos e inactivos? 4.700.000 personas, 4.700.000 afiliados, ¿no? Se les devuelve de la siguiente manera. Se les devuelve, dice, sus aportes que han dado, sus aportes se devuelven hasta una unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto es una unidad impositiva tributaria? 4.300 soles. Se les va a devolver 4.300 soles como máximo, porque dice se les devuelve hasta una unidad impositiva tributaria. Se les va a devolver algunos montos menores, porque obviamente capaz han aportado, han cotizado solamente un año, o 2 años, o 3 años, y no alcanzan los 4.300 soles, la unidad impositiva tributaria. Entonces, a los que han aportado más, se les va a devolver 4.300 soles, se les va a hacer la devolución de sus aportes en esa cantidad, pero a los que han aportado menos, se les va a devolver montos menores. ¿Quién va a determinar eso? La Oficina de Normalización Previsional, es decir, la ONP, que tiene que hacer todo un reglamento, como así también lo dispone esta ley aprobada el día de ayer. Entonces ya vemos, 4.700.000 trabajadores afiliados al decreto ley 19.990, a quienes se les va a devolver una unidad impositiva tributaria como máximo. A algunos se les va a devolver menos, así dice la ley, ¿no es cierto? Depende de la cantidad de años que hayan aportado. Los trabajadores tienen 90 días hábiles de publicada la ley, que todavía no se ha publicado porque el Ejecutivo ha dicho que es una ley inconstitucional, que no tiene plata, que es iniciativa de gasto. Vamos a ver que esas afirmaciones no tienen mucho sustento. Tienen 90 días de publicada la ley para pedir la devolución de sus aportes. Los trabajadores. Todavía no se ha publicado la ley, porque el que tiene que publicar la ley es el Ejecutivo.
capaz la observa la ley y tiene que volver al Congreso. Y el Congreso insistiendo, es decir, votando nuevamente, aprobará la ley. Publicará en el Diario Oficial del Peruano, porque ya no va al Ejecutivo, ya no va al presidente, porque sin insistencia, solamente aprobado por el Congreso, se publica en el Diario del Peruano y de ahí se comienzan a contar los 90 días para que los trabajadores afiliados a la AFP, estos 4.700.000, puedan pedir la devolución de sus aportes. ¿Cuál es el procedimiento? La cantidad que se les va a devolver, máximo 4.300 soles, una UIT, depende, repito, de la cantidad de años. No todos van a recibir 4.300 soles, sino solamente los que han cotizado la mayor cantidad de años, 19 años, 18 años. En fin, ese cálculo lo va a hacer la Oficina de Normalización Previsional de la ONP. ¿Cómo se les va a devolver? Dentro de los 30 días calendarios a la publicación del reglamento, porque se tiene que hacer todo un reglamento, les van a devolver el 50%. Y el saldo en los 90 días siguientes. Es decir, publicada la ley, sale el reglamento, que le están dando 15 días para hacer el reglamento, y desde ese momento el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas les va a devolver 50% del monto que les va a devolver y el saldo, el otro 50% en 90 días. ¿No es cierto? Y obviamente, hecho el pedido, se hace el pedido y la ONP tiene 30 días para decir si se admite o no, si cumple los requisitos, no cumple los requisitos, es un afiliado o no es afiliado, es pensionista o no es pensionista, tiene 30 días. Hecho el pedido por el ciudadano, tiene 30 días para resolver la Oficina de Normalización Previsional. Hay un artículo muy importante que se ha puesto que es la intangibilidad. La intangibilidad. Eso quiere decir que este dinero que se les va a devolver, los aportes que se les van a devolver a los afiliados de las AFPs, no se pueden embargar. No pueden ser materia de retención, de medida judicial, de alguna situación de cobro que tiene pendiente el afiliado con alguna otra persona. No se le puede retener. Simplemente es una cuestión que está protegida para que el ciudadano pueda disponer para atender sus necesidades. Salvo el caso de alimentos. Salvo el caso de alimentos. Si esa persona tiene alguna deuda por alimentos con alguien, se le puede descontar el 30% de los aportes que se le están devolviendo. Por alimentos, tiene deuda pues con su hijo o con su esposa, con un menor de edad, ¿no es cierto? No está cumpliendo los alimentos, se le puede descontar ese 30% por alimentos, ¿no? Ahora, ha dicho lo siguiente, ¿no? También esta ley. Ha dicho que los trabajadores que hayan cumplido 65 años o más, que no tienen pensión, los trabajadores que no tienen pensión, pero han superado los 65 años, han ido pagando, no tienen pensión, no han cumplido los 20 años de aporte, pero tienen más de 65 años de edad. A ellos se les devuelve todo su dinero. A ellos sí se les devuelve no solamente los 4.300 soles una UIT, sino si es más, si tiene 20.000, 15.000 soles aprobados, se le devuelve todo su dinero. Se les va a pagar incluso un interés fijado por el Banco Central de Reserva. ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos son trabajadores de estos 4.700.000 trabajadores que tiene la ONP afiliados? ¿Cuántos son? 150.000. Esos que han cumplido 65 años o más, que no tienen pensión, que no han llegado a aportar 20 años. Para ellos se les devuelve todo su dinero, la totalidad de sus aportes, dice la ley, y con un pequeño interés fijado por el Banco Central de Reserva. Esos son 150.000 trabajadores. El resto se le devuelve máximo una UIT, 4.300 soles, de acuerdo a lo que hayan aportado. Pero a los que han cumplido 65 años o más, que no tienen pensión, se les devuelve todo su dinero. Ahora, muy bien, la ley también dice lo siguiente. A los pensionistas, a los que ya están recibiendo pensión, a los que han cumplido con aportar 20 años y consecuentemente ya tienen pensión, cada mes reciben su pensión por la ONP, van a cobrar al banco su pensión. A eso les tienen que dar alguna devolución, se les va a dar algún tipo de aporte. Sí, han dicho que les van a dar un bono. Ahí no hay ninguna devolución, porque a los que les están devolviendo son a los pensionistas que no son pensionistas, que no están cobrando pensión, pero que han aportado su dinero y no han tenido ningún beneficio. Han aportado por gusto. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, han aportado por gusto. A eso se les devuelve. Pero los que ya tienen pensión, que están gozando ya de pensión, que son estos 150.000 aproximadamente, se les va a dar un bono, una bonificación de 930 soles, es decir, un sueldo mínimo vital en una sola hermana. 930 soles. A los que ya tienen pensión,
¿no es cierto?, a los que son pensionistas de la ONP, que están cobrando su pensión en estos momentos, se les paga un bono. Y son, repito, son 576.000, no son 150.000, son 576.000 trabajadores. De manera tal que ese es el contenido de la norma. Es sencillo, es simple, no hay ningún problema. Está bien especificado a quién le corresponde la devolución de los aportes, y es el Poder Ejecutivo que va a implementar un procedimiento operativo, dice, en 15 días hábiles. Publicada la ley, sale en 15 días hábiles el reglamento operativo, cómo va a ser el procedimiento. Luego tienen 90 días los trabajadores para presentar sus cartas para que se les devuelva su plata, su devolución, ¿no es cierto? De presentada su solicitud en 90 días, la ONP tiene 30 días para calificar, y consecuentemente ya aceptada la devolución, tienen 30 días para dar 50% del aporte, y en los 90 días siguientes le dan el otro 50% del aporte. ¿Cuánto es lo máximo que van a dar? 4.300 soles, una UIT. ¿A quiénes? A los trabajadores que han aportado pero que no tienen todavía pensión, sean activos o inactivos. Hay unos que están aportando, ¿no es cierto? Por lo tanto, no han cumplido todavía los 20 años. A eso les devuelven hasta 4.300 soles, máximo, depende la cantidad de años. Y a los que no están aportando, porque han dejado de trabajar, entonces ya no aportan, también se les va a dar la cantidad de una devolución, de una cantidad teniendo en cuenta los años que hayan aportado. Y a los que tienen ya pensión, que son 576.000, a los que ya tienen pensión, se les va a dar el pago de una remuneración mínima vital, que es 930 soles. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Ahora, han dicho una serie de cosas que yo quisiera contestar y aclarar. En primer lugar, distinguidos amigos, estas cantidades que van a dar, que dice que van a costar entre 12.000 y 15.000 millones de soles. 12.000 y 15.000 millones de soles. Y quiero decir lo siguiente. Estos bonos a las familias que estaban en situación difícil, los bonos familiares que han dado, 2 bonos familiares, ¿no es cierto?, a las personas que han perdido su trabajo, que no tenían cómo sostenerse, ha costado 7.800 millones de soles. 7.800 millones de soles. Está bien que se les haya dado, porque estaban en una situación difícil, no tenían con qué comer. 7.800 millones de soles. Esta medida va a costar entre 12 y 15.000 millones de soles. Pero la diferencia es que estos señores trabajadores, estos 4.700.000 trabajadores, han aportado mes a mes plata al Estado para tener su pensión. ¿Cuánto han aportado? El 13% mensual han entregado al Estado. ¿Y cuál era la obligación del Estado? Pagarles una pensión. Y en muchos casos no han conseguido pensión. ¿Cuál es la obligación, consecuentemente, no solamente del Estado, sino de cualquier persona? Cuando yo no cumplo mi obligación, a pesar que estoy recibiendo dinero para pagar una pensión, ¿cuál es la obligación? Devolver ese dinero. De ninguna manera pueden incumplir con esa obligación de devolver el dinero si no se ha entregado pensión. Estaríamos en un país, pues, donde yo doy dinero, me desprendo de mi sueldo, y de pronto el Estado dice, no, señor, como usted no ha conseguido pensión, no le devolvemos su dinero. ¿Dónde está la propiedad privada que algunos hablan? ¿Dónde está la propiedad? Porque yo soy propietario de esos fondos, soy propietario de esos aportes. Yo no puedo entregarlo al Estado a cambio de nada. Yo lo he entregado al Estado a cambio de una pensión. Y si no he conseguido pensión, obviamente me tienen que devolver el dinero. ¿Quién lo tiene que pagar? El Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno. Es el que ha dispuesto ese dinero, no el fondo de la ONP. Porque dice, no, el fondo de la ONP va a devolver. No, señor. La ley dice que el Poder Ejecutivo tiene que hacer la devolución. Vale decir, el gobierno. No dice, la Oficina de Normalización Provisional tendrá que sacar de su plata. No, es el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que honrar esa obligación. Porque como yo no he tenido pensión, me tienen que devolver ese aporte. Entonces, hay algunos que están diciendo en los medios de comunicación que el dinero va a salir del bolsillo de la ONP. Totalmente falso. Ese fondo de 21.000 millones de soles que tiene la ONP no va a tocarse para hacer los pagos respectivos. Es el gobierno el que tiene que cumplir con este tipo de obligación. Y consecuentemente, eso que hay que aclarar, lo que están diciendo, no, los afiliados, los pensionistas de la ONP se van a quedar sin pensión, están en peligro, ya no les van a dar su pensión.
absolutamente falso. Tan cierto es esto que los mismos ministros, los funcionarios de la ONP, el primer ministro, la ministra de Economía, se fueron a hablar para ver la fórmula, cómo se tenía que hacer la devolución, y ofrecieron un monto para devolución. Que iba a costar aproximadamente, decían, 1.300 millones de soles, que iban a dar pagos entre 350 y algo de 1.000 y tantos soles, algo así. Consecuentemente, ellos son conscientes, el mismo gobierno, de que quien tiene que hacer los pagos y sacar del presupuesto es el gobierno, es el Ministerio de Economía y Finanzas, no la Oficina de Normalización Provisional, que tiene un fondo exclusivamente para el pago de los pensionistas. Entonces, no vayan a estar sorprendiendo de esa manera, porque no es cierto, o solamente ha ido el jefe de la ONP al Congreso para ver cómo se pagaba estos devolución de fondos. No, ha estado la ministra de Economía, el primer ministro. Ellos son los que tienen que pagar, no la ONP, porque la ONP tiene sus fondos para el pago de las pensiones de estos 576,000, más de 500,000 de trabajadores que están ahí afiliados. Entonces, eso hay que aclararlo. Ya, decía, si los bonos familiares, se han pagado por más de 7.800 millones de soles, sin que los ciudadanos hayan aportado nada al país, porque se ha hecho una situación de emergencia, ¿no? De urgencia. Y está bien, repito, ¿por qué no devolver el dinero de los trabajadores que han aportado cada mes 13% y sacar también del presupuesto que ellos han dispuesto para el pago de los bonos? No solamente eso. ¿Cuánto de plata han dado para la reactivación económica de los privados? 15.000, 12.000 millones de soles. Han dado 60.000 millones de soles. 5 veces más. 4 mínimo, 5 veces más. Y estos señores, préstamo de dinero, claro que sí, pero intereses cero, intereses negativos. O sea, intereses negativos, van a devolver menos de lo que se le ha prestado. Pues cualquiera hace así un negocio, yo recibiría préstamo, recibiría esos préstamos a empresas grandes, a transnacionales. Entonces, ahí el Estado, no dijeron nada. Los que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que cómo es posible que lo van a mandar a quiebra al Sistema Nacional de Pensiones, que por qué tienen que disponer de los dineros de la ONP, falso que dispongan de los dineros de la ONP, pero dicen, el Estado por qué tiene que hacerlo, van a quebrar, Oiga, qué caraduras son. Sí, están viendo que han sacado 60.000 millones de soles para los privados, 6.000 millones para el agro, que también está bien, 2.000 millones para el turismo, 5.000 millones para las MIPES, que también está bien. Y no dijeron que iban a quebrar. El Estado no iba a quebrar. Han sacado plata más o menos todo este tiempo. Yo diría cerca de 90.000 millones de soles. 90.000 millones de soles. Y acá solamente se quiere pagar, no entregar, porque a los que le van a dar los 90.000 millones de soles entre empresarios y todo lo demás, ellos no han aportado nada. Aquí les van a devolver su dinero. 12.000 ya, 12.000 a 15.000 ya. No hay pues ni punto de comparación con la cantidad de dinero que se ha dispuesto para otros sectores. Y repito, la diferencia es que para esos otros sectores, ellos no han aportado nada. Se les está dando en préstamo y en ayuda. Y ahí no ha habido ningún reclamo. Acá es diferente. Aquí los trabajadores han dado su plata. Se les está solamente devolviendo. Menos de la cantidad que realmente en algunos casos no van a recibir todo. Algunos casos tienen 40.000 soles, 20.000 soles, estoy seguro que muchos van a tener esas cantidades y máximo se les va a dar 4.300. No se les está devolviendo todo. No se les está devolviendo todo, porque lo estrictamente legal es que se les devuelva todo. Si un ciudadano me debe a mí 100 soles, me tiene que devolver después los 100 soles. No le voy a decir, oiga, ya fue 30 soles, ¿qué vamos a hacer? No. Es que en este país, a veces, es la ley del embudo, como he puesto uno de los cuadritos que he publicado en la página, la ley del embudo. Para algunos dan cantidad de plata y no dicen nada. Y para otros, ¿no? Una limitación, una estrechez y ¿no? Hace un retaseo ahí terrible para poderles reconocer sus derechos. Entonces, no es cierto que esto va a quebrar al Estado, que ni se van a recibir un Estado desfinanciado. ¿Y los otros dineros? ¿Y la otra plata que está saliendo? Que es 5 veces o 6 veces o 7 veces más de lo que se va a dar a los trabajadores. No pasa nada. Bueno, eso hay que aclarar. Repito,
Ahí están metiendo miedo y algunos opinólogos salen a decir, hoy la ONP se va, ya han quebrado. No, señor. Ese fondo tiene que seguir adelante porque nosotros no vamos a permitir tampoco que desaparezca la ONP porque estarían bailando los de la AFP, ¿no? Si desaparece la ONP. Ellos saben que no van a desaparecer. Los que tienen que pagar es el Ministerio de Economía y Finanzas y así está en el texto de la ley. No es el fondo el que va a responder. El fondo de 21.000 millones de soles, lo que da Electro para pagar las pensiones, Electro Perú, y todo lo demás, sigue funcionando. Entonces, no vengan a sorprender y podemos discutir con quien sea esta situación. Lo que pasa es que los medios de comunicación, pues, ustedes como saben, que están bien direccionados, llevan a los que les conviene, ¿no? Ahora, en segundo lugar, dice, es inconstitucional. He leído unos comentarios en la página. Yo respeto las opiniones de todos ciudadanos. Yo respeto las opiniones de todos ciudadanos. Dice, oiga, señor, dice, dinero que sirve para pagar a jubilados. No, señor, no es el dinero que se va a pagar a los jubilados. Con eso, los jubilados reciben su dinero del fondo previsional, que es de la ONP. De ahí no se va a pagar. Lo que tienen que pagar es el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo ha hecho en los otros casos. ¿Ok? Eso dice la ley. Y para eso, repito, han ido los mismos ministros a ver cómo se hacía eso. ¿No es cierto? No es cierto. Entonces, están ahí sorprendiendo, o hay que informarse. Mejor, no es cierto. Y bueno, el tiempo nos dará la razón. A ver, ¿a quién le va a dar razón? Dice que es inconstitucional, es populista. ¿Qué populista? Con ese estribillo, con esa palabrita, no saben cómo fundamentar. Hay que leer, ¿no es cierto?, los informes y todo lo demás, ver las cifras para poder poner algún tipo de comentario, porque es un tema delicado. Entonces, populista. ¿Populista de qué? Si lo que están haciendo es devolverle el dinero, dice un comentario que en estas épocas no se le puede cobrar al Estado, algo así. Dios mío, pero si la gente se está muriendo de hambre, ¿y de dónde saca para mantenerse? ¿Cómo no le van a cobrar al Estado? Si se está muriendo de hambre, si está muriendo la gente por falta de oxígeno, los trabajadores no tienen trabajo, han perdido más de 5 o 6 millones de trabajadores sus puestos. ¿De dónde sacan? Si han dado plata al Estado y no les devuelven. Le tengo que reclamar pues al deudor, yo soy el acreedor, que me devuelva mi dinero para poder vivir, ayudarme en alguito. Pero eso de populismo no tiene ningún sustento. Eso utilizan los supuestos liberales o los que ya no tienen argumentos para atacar. Eso no tiene sentido. Hay que decir, a ver, ¿por qué populista? ¿Le están regalando la plata? ¿Le están diciendo así nomás, así, una limosna? No, señor, es plata del trabajador. Han dicho, es inconstitucional. Ahí también han puesto, ¿no? Es inconstitucional. Que no se juegue con la expectativa de la gente. ¿Qué tal irresponsabilidad? Disculpen, porque acá hay que decir las cosas, ¿no? ¿Cómo pueden decir eso, que no se juegue con la expectativa de la gente? Esto no es una cuestión de decisión política, no, esto es una cuestión jurídica, que la gente tiene que cumplir sus obligaciones, pero también el Estado. Si yo he entregado dinero al Estado, me lo tiene que devolver, pues, ¿qué expectativa de la gente se está jugando? Y lo están devolviendo menos de lo que realmente debían devolver. Están poniendo un tope, 4.300 soles, tope. Inconstitucional, dicen, inconstitucional, Dios mío. Y los escucho a los grandes liberales de este país, ¿no? Dicen, oh, la propiedad privada no se puede tocar, como el Estado se apropia de la propiedad privada, si tiene que haber iniciativa y consecuente la propiedad, no se puede así manosear, que aquí, que allá. Y esa gente que dice que defiende la propiedad privada, ahora hace todo lo contrario. Porque no quieren que le devuelva su propiedad, su dinero a los trabajadores que han invertido durante largos años de trabajo. Y por alguna razón no cumplieron con 20 años de aporte. Perdieron el trabajo, lo que sea, pero es dinero de ellos, ¿no es cierto? Pero dicen, esto, señor, no se puede devolver aquí y allá, que es iniciativa de gasto. Por Dios santo, ¿no? Es iniciativa de gasto. Iniciativa de gasto, mis queridos amigos, es cuando yo le pido dinero al Estado. Que el dinero sale del Estado porque yo le estoy pidiendo para alguna obra, para que construya un puente o para que pague un bono. Aquí no hay iniciativa de gasto. Aquí lo que hay es la obligación del Estado en devolver plata ajena. Plata del pensionista. Dinero ajeno. Dinero que se ha entregado y a cambio no se ha recibido nada. Aquí no hay iniciativa de gasto. Lo único que está diciéndose en la ley es que se cumpla con una obligación del Estado en devolver de lo que se ha apropiado muchos años, y que no había ningún mecanismo para hacerles devolver, y que el trabajador ha perdido 15, 20 mil soles, los ha entregado así nomás, y se ha quedado en el aire sin ningún derecho. ¿Dónde están los derechos sociales, económicos, que establece la Constitución en el artículo 4?
los derechos económicos a tener un trabajo digno, pero también a tener una pensión. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso del derecho a la pensión? ¿Les reconocieron esos 15, 17 años o 10 años de aporte para darle por lo menos una parte de pensión? Nada. Entonces, en esta pandemia fue ocasión de que alguien presente proyectos de ley y diga, devuélvase ese dinero, porque es dinero del trabajador. No hay iniciativa de gasto. No le estamos pidiendo al Estado, no se ha pedido al Estado dinero de él para entregarlo en forma graciosa, donándolo, regalándolo. No, es dinero que el trabajador ha dejado en las cuentas del Estado, 13% mensual. Saquen la cuenta, 13% de su sueldo. Le han dejado para después tener una pensión. Eso se le está pidiendo que devuelva. ¿Dónde está la iniciativa de gasto? No hay ninguna iniciativa de gasto. No hay ninguna iniciativa de gasto. Están bien equivocados. Y consecuentemente irá al Tribunal Constitucional. Que vaya al Tribunal Constitucional. Yo no creo que los magistrados digan, oiga, este es inconstitucional porque los trabajadores no tienen derecho a pedir la devolución de lo que han pagado, de su dinero. Sería una barbaridad. Sería la primera vez que se desconozcan los derechos previsionales establecidos en la Constitución del Estado. Son inalienables, ¿no es cierto? Intangibles esos derechos de los trabajadores. ¿Acaso el dinero de las pensiones se puede tocar? Y si no tengo mi pensión, me lo devuelven, pues mi plata para mi pensión. Por eso, en uno de los artículos de esta ley que se ha aprobado el día de ayer, dice, no se pueden tocar esos dineros, porque son dinero sagrado con lo cual la gente tiene que vivir. Si la gente ha dado plata para poder vivir después de los 65 años y no le están pagando su pensión, lo lógico es que le devuelvan para que por lo menos pueda vivir un corto tiempo. Porque con lo que le van a devolver no va a servir sino para atender las más apremiantes, necesarias, indispensables necesidades. Y consecuentemente, eso de que hay iniciativa de gasto, que es inconstitucional, no sé de dónde sacan, ¿no es cierto? Yo soy abogado, por lo menos soy abogado, he sido congresista 19 años, sé de lo que estamos hablando. Sé de lo que estamos hablando. Hemos aprobado leyes para la devolución del 95.5% de los aportes de las AFPs. Uno va a los 65 años y se lo lleva todo. ¿Cuál iniciativa de gasto? ¿Por ser el Estado? ¿Porque es el Estado no va a cumplir con la devolución? No, señor. Todos tienen que cumplir con sus obligaciones. Así dice la ley. En esta materia, el Estado, los privados, si hay una situación de pensiones que hay que devolver dinero, se tiene que aplicar para todos la ley. No hay iniciativa de gasto. Y repito, no es con dinero de la ONP. No es con dinero del Fondo Previsional de la ONP. No es con dinero para el pago de los más de 500,000 de pensionistas de la ONP con lo que van a devolver. Lo administra, llamen a la ministra y díganle, ¿de dónde va a salir eso? Del presupuesto. ¿Hay que presupuestar? Claro. Ahí está el presupuesto del 2020. La ley de endeudamiento, con los que han estado pagando una serie de bonos y una serie de conceptos, han utilizado esos mecanismos. La ley del presupuesto, haciendo transferencias de partidas y además la ley de endeudamiento. Pero, ¿a favor de quién? A favor de la gente que se está muriendo de hambre, a favor de la gente que está reclamando sus derechos previsionales, a favor de la gente que está pasando mal, a favor de la gente que tiene que sufrir sistemas de salud destrozados, a favor de la gente que no tiene buena alimentación, a favor de la gente que no tiene buena salud y buena educación, a favor de esa gente. Entonces no me vengan con eso de que hay iniciativa de gasto, que es inconstitucional, que se está jugando con la expectativa de la gente, que dice que no se puede gobernar el gobierno, que hagan leyes, dice, no, leyes, no sé para quién quieren que hagan leyes. Estas leyes me parecen positivas. Yo con los señores congresistas he discrepado varias veces con eso de ley de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, hemos discrepado, pero ahora sí coincidimos, ¿no? Que me parece una cuestión de justicia, ¿no? Que se debe devolver al Congreso con votos, hablan de los votos, no sé, les está regalando la plata. ¿Cómo se está regalando la plata si es dinero de los trabajadores? Dices, perjudican las leyes a miles. ¿De qué van a perjudicar a miles? ¿Cómo se perjudica? Al contrario, se está reconociendo una serie de derechos previsionales. Ahora, los que se han cambiado pues de la ONP a la AFP, ya están en la AFP. Me hacen una pregunta, ¿no? Ya están en la AFP, no, ellos no tienen derecho al retiro de la ONP, porque ya se han ido pues, del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado. Varios de los trabajadores, por ejemplo, yo estaba trabajando en Puno y me pasé de la ONP, me pintaron pues hermosuras, me pasaron de la ONP a la AFP, yo estoy en la AFP. Ya no puedo acogerme a esto porque yo ya he dejado de pertenecer a la ONP y consecuentemente ahí ya no hay nada que hacer. Ahí se tiene que más bien pedir el 25% de la devolución de los aportes. Si todavía hay tiempo, me parece que todavía hay tiempo para pedir el 25%,
de la devolución lo tiene que hacer en la AFP. Esa es la situación. No hay sino una cuestión de justicia, ¿no? Miren, ojo, ojo, miren, y hay que decir toda la verdad. ¿Cuánto le está debiendo el Estado a la ONP? Los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios, una serie de entidades, por pensión. Y empresas que no han aportado 19.000 millones de soles. Más de 19.000 millones de soles. Le deben a la ONP. No han aportado. Los trabajadores han estado laborando y no les han entregado la plata a la ONP para que pague las pensiones. 19.000 millones de soles. Y los señores del Estado, que no le han pagado los aportes cuando debían pagarles a los trabajadores por 19.000 millones de soles, ahora hacen escándalo y dicen, no, ¿por qué les van a devolver? Si ellos son deudores. Esos ministros que han ido debían preguntar a los funcionarios cuánto el Estado de esos 19.000 millones le debe. Una parte le debe los privados, las empresas, y otra parte le debe el mismo Estado a la ONP, que es una entidad que funciona de manera independiente, autónoma. A ver, que me diga la ministra de Economía, ¿cuánto le debe el Estado a la ONP por no haber entregado los aportes de los trabajadores? De esos 19.000 millones, con eso pagarían esta ley, que obviamente es una situación de devolución del dinero de los trabajadores. No es iniciativa de gasto, punto uno, ¿no es cierto? No es inconstitucional porque está devolviéndose dinero de la gente, incluso no todo, le han puesto topes, solamente le están diciendo todo a los que han cumplido 65 años, un poco más, ¿no es cierto? A los que han cumplido más de 65 años, a ellos sí, que son 150.000, le están devolviendo todo, pero a los demás, con tope de 4.300 soles. No le están devolviendo todo, pero es su dinero, y consecuentemente a mí me parece que es una ley que va a tono de lo que se debe hacer en cualquier país democrático, en cualquier Estado de Derecho, cumplir las obligaciones, honrar las deudas, tratar de cumplir con el ciudadano, no solamente con las transnacionales. Cuando les pagan a las transnacionales, a los organismos internacionales, un montón de plata, incluso para pagar los intereses leoninos que nos cobran, se tienen que deudar el Perú, nadie dice nada. Los ministros no resuelven, no dicen nada, no dicen que van a quebrar. Entonces, ¿no hay plata? Sí hay plata. La ministra dice que no hay plata, señores. ¿De dónde están sacando, repito, los 60.000 millones de soles para entregarlos a los empresarios? 60.000 millones de soles. Los 7.800 millones de soles para entregarles plata a los bonos, que está bien porque la gente está de hambre y no tiene trabajo. Hay plata. Lo que pasa que en algunos casos se hacen los tontos, dicen, no hay plata, no, ¿de dónde sacamos? Dicen, no hay fondo. No vamos, ¿de dónde sacamos esa plata? No hay esa plata, no hay ese fondo. No sean mentirosos. La ONP tiene un fondo de 21.000 millones de soles. Eso no se toca, eso va a seguir funcionando. Ese fondo no se toca. Ellos tienen plata. Tienen plata, plata del presupuesto y plata de las leyes de endeudamiento que han utilizado para dar el otro dinero. ¿Cómo no han dicho no hay plata cuando sacaron los 60.000 millones de soles y darle a las grandes transnacionales, a grupos económicos inmensos que hay acá? ¿De dónde? Entonces, las cosas claras, el chocolate espeso. Así es la situación de la devolución de los aportes de la ONP. No digan que no existe ningún tipo de fundamento. Hay fundamento de más, constitucional, hay fundamento legal. La Constitución dice que las pensiones deben estar aseguradas por los ciudadanos y aquí no se aseguró la pensión, entonces hay que devolverle el dinero a los trabajadores. Ese dinero es intangible, no se puede tocar. No está saliendo del dinero del Estado, no hay iniciativa de gasto, se está pidiendo que se devuelva el dinero de los trabajadores. Esa es la gran diferencia. ¿Y tú qué opinas de la aprobación de esta ley? Y también de las declaraciones del Lescano. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.